Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Aries. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores que hayan cumplido con todos los requisitos que decimos durante el video una lectura totalmente gratis. Como agradecimiento porque por ustedes podemos sostener nuestro refugio de animalitos rescatados. Esta lectura es general, no tiene fecha específica, sexo, género, identidad. Si no resuena puedes ir a tu ascendente. Si no sabes el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link para conocerlo y muchas cosas más. Y también quiero comentarte que esta lectura tiene dos partes. Primera para los que tienen una conexión y segunda para los solteros. Sin embargo, es importante para nosotros, si decides apoyarnos, quedarte hasta el final porque el tiempo de visualización cuenta. Comenzamos con la primera lectura. Para los que tienen una conexión importante con alguien, estén juntos o separados, sea el novio, el crush, el amante o el ex, no interfiere. Parte económica de ustedes. Me dice que algunos se sienten bastante presionados por un tema de un dinero o de una deuda, una responsabilidad que tienen que asumir durante estos días y necesitan como vislumbrar porque tienen como dos opciones, tienen caminos para poder salir de esta situación. Una puede ser el camino rápido, sin embargo me dice que lo que más te conviene es llegar como un diálogo, un acuerdo que te tomará un poco más de tiempo para que puedas resolver este problema económico, pero el camino largo te dará una mayor estabilidad. Me dice que esta situación de este dinero puede estar relacionado con asuntos legales o culminar en asuntos legales, entonces debes tener mucho cuidado con solucionarlo de una manera diplomática, principalmente porque te puede generar problemas con un hombre mayor que no tendría el más mínimo escrúpulo de poderte como hacer daño por un dinero. No sé si es una deuda, no sé si es que tú le debas a esta persona o esta persona te deba a ti, pero te recomienda como tener un poco de paciencia y que la solución o el pago se dé a largo plazo. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 59. Vamos a ver entonces qué lectura hay para el plano de lo sentimental. Primero que todo, pensamientos de esa persona hacia Aries. La carta del loco en este momento me habla acerca de una persona a quien le hace falta madurar bastante. Le encanta como ir de aquí para allá, asumir riesgos, vivir la vida desenfrenada, o al menos este es el pasado de esta persona. Veamos qué más nos vienen sus pensamientos actuales. Sin embargo, en medio de toda esa locura apareciste tú. Puede ser que sea una persona de signo Libra, solar, lunar o ascendente, pero llegaste tú y esta persona empezó a sentir su mundo, su vida revolucionada, porque el as de copas, perdón, la reina de copas me habla de una persona alegre en este momento, de una persona feliz, de una persona con sentimientos muy transparentes, muy sinceros hacia ti. A pesar de todo esto, a veces como que su vida desenfrenada anterior le atrae, le hace como un llamado ahí. Y a veces esta vida desenfrenada anterior de esta persona ha generado como pequeños problemas entre ustedes, cuestiones del pasado, ha generado pequeños problemas. Sin embargo, la carta del emperador me dice que tiene toda la intención de cerrar algo de manera definitiva con su pasado, con tal de estar bien contigo. Esto quiero que lo tengas muy presente porque siento que es alguien que va a dar un paso importante hacia adelante, y esto va a implicar cerrarle la puerta al pasado de una manera definitiva. Así que creo que vale la pena como no tener estos inconvenientes y peleas por cuestiones mínimas, porque es alguien que la verdad se la piensa jugar toda contigo. Además que a ti te percibe como esta reina de oro, ¿sí? Como una persona completa, inteligente, como alguien que vale la pena en todo el sentido de la palabra.
Siento que cree y confía mucho en tus capacidades, así como Aries también debería hacerlo sobre sí mismo. Recuerden que antes que esperar que los demás sean quienes crean en nosotros, somos nosotros los primeros que debemos tomar esta actitud. En cuanto a ti, esta carta del 2 de bastos me habla acerca de la conexión que tienen ustedes dos, la conexión que hay entre Aries y su persona especial trasciende inclusive como todos los problemas. Si ustedes creen como en las vidas pasadas, es muy probable que sea un amor que venga desde vidas pasadas. La conexión es excesivamente fuerte entre ustedes. Realmente sí. Esta carta del 10 de espadas invertido me habla acerca de como problemas, situaciones o amores karmáticos que tienen que entre ustedes dos superar lecciones juntas para poder crecer de la mano y evolucionar espiritualmente. Siento que la misión de ustedes dos como pareja es ayudarse el uno al otro a crecer y a salir y a romper como cadenas generacionales de relaciones fallidas. Siento que algunas de las relaciones de ustedes vienen de familias en las cuales la traición, el maltrato o el abandono se repiten de una generación a otra, de padres, abuelos. Si ustedes miran las relaciones de sus tíos, de sus familiares, son como muy repetitivos estos patrones y el amor de ustedes tiene como esa misión de romper eso, ¿sí? De darle un giro a este árbol generacional, de purificar y de limpiar. Sí, definitivamente todo esto que tiene que ver con traición, avaricia, deslealtad, representada por esta reina invertida, es algo que ustedes están llamados mucho a romper. Veamos qué nos dice el tarot egipcio en cuanto a esta situación. Y miren cómo todo siempre, cuando uno lee con el corazón, todo se va como compaginando. Y los cubre la carta de la transmutación y esto es claro, ¿sí? Estábamos hablando de transmutar, de cambiar, de cómo ustedes como pareja están llamados a esto y se confirma a través de esta carta del tarot egipcio. Veamos qué nos dice. Salió esta carta para ti, la leeré. Hallarás lo perdido. Y lo perdido puede ser básicamente como el hecho de tener relaciones buenas, sanas y bonitas dentro de tu árbol generacional. Estás llamado a eso a través de esta relación, así que esto es algo importante en tu misión de vida. Esta es la lectura para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Me ha gustado mucho el mensaje porque me ha hablado sobre la familia y lo generacional y esto realmente sale poco en las lecturas. Entonces, pues nada, invitarlos a que continúen en esta senda y en este camino que les ha puesto la vida. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas antes de irte. Idealmente que nos acompañes hasta el final, pero si te suscribes y activas la campanita, no te perderás nuestros en vivos en los cuales siempre respondo preguntas gratis. Economía para los solteros en este momento. Tiempo de escuchar consejos, me dice la carta del maestro. Tiempo de poder como seguir como las directrices y ahí estás tú, Aries, también representado. Me dice que es tiempo también de soluciones para los problemas y soluciones en calma. Ahí estás tú representado, mi lindo Aries. Y viene la solución para un problema importante en el tema económico, pero debe hacerse con bastante calma, con tranquilidad y con el sentido del deber y de la moral. Llega ese mensaje. Solucionar todo de una forma muy correcta. Solucionar sobre todo estos problemas que hay o discusiones o enfrentamientos con alguien por un dinero. Hacerlo de la manera más justa posible. Miren que todo como que va coordinando, todo va uniéndose ahí. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 38. Y vamos a pasar a el plano de lo sentimental. En cuanto a tu pasado, lo diste todo por alguien que no te valoró, te cansaste, te cerraste,
Lo entregaste todo hasta que dijiste no lucho más, me quedo ahí estancado y no doy un paso más por ti, le dijiste a alguien. Sin embargo, llega este cambio importante en el presente, un cambio de mentalidad. También me habla acerca de una comunicación con esta persona del pasado, pero siento que te va a buscar para hacer un cierre importantísimo, para que ambas personas puedan como ya superar un capítulo. Exactamente, va a hablar acerca de esta ruptura marcada por la torre y esta conversación es necesaria para que ambos puedan como sanar toda esta situación. La forma como ustedes se distanciaron, me dice este 8, no fue la mejor forma del mundo y creo que ambos salieron como lastimados, salieron ofendidos y hubo muchas cosas que quedaron pendientes de aclarar. Alguien se sacrificó más que el otro. Me dice que hubo alguien que jugó como el papel del mártir en esta relación y probablemente fue Aries. Y es necesario, por tu salud emocional, física y mental, que coloques todo esto. Sí, definitivamente las cosas no terminaron bien entre ustedes. Mucha violencia y agresividad al final de la relación, me dice la carta de Láker. Para el futuro, cuidado con relaciones con personas posesivas. Busca algo más con personas equilibradas. Es probable que a través de un primo, una prima, un hermano o alguien de tu familia conozcas a una nueva relación. Una relación que de entrada puede ser con alguien que ni siquiera te va a caer bien. Luego vas a estar como ahí dudando si vale la pena o no. Y vas a estar pensando si realmente estás preparado o preparado para una nueva relación. Vas a conocer a alguien. Creo que te están diciendo las cartas que este momento no es tiempo para iniciar nuevas relaciones. Es tiempo para concentrarte en otras cosas porque la verdad siento que aún no es el momento para iniciar algo nuevo, te están diciendo estas cartas, sobre todo porque la carta de la fortaleza me dice que aún hay muchas cosas en las cuales te sientes débil y en lo cual debes trabajar. La carta de la soledad me dice que a veces piensas que sería bueno tener a alguien, pero la carta de la angustia me dice al mismo tiempo que tú dices qué rico tener una nueva persona, pero qué pereza volver a vivir todos los problemas con alguien más. Veamos qué nos dice el tarot de los ángeles en este día para ti. Hallarás tu luz interior. Entonces miren lo que estábamos diciendo, que realmente es tiempo como de enfocarte en ti mismo, de sanar muchas cosas, de no darle tanta prioridad a los demás, sino ser tu propia prioridad. Y cuando te encuentres ya un poquito más sano, estoy completamente segura que la vida colocará a la persona indicada para que sea tu compañero o compañera de vida. Vamos, bueno, esta fue la lectura en general para los que están solteros. Vamos a decir las bases del concurso y muchas gracias a ustedes por quedarse con nosotros hasta el final. Es supremamente importante para nosotros por el tiempo de visualización y porque nos encanta leer para ustedes. Las bases deben cumplirlas todas y son: primero, estar suscritos; segundo, activar la campanita; tercero, darle like a este video y escribir girasol en los comentarios. Síganos en redes sociales e inviten a sus amigos para que cada día seamos una comunidad más grande y podamos ayudar más los unos a los otros. Bendiciones a todos ustedes.